Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oriana Terán, cursante de la materia de Derecho Tributario, y hoy vamos a comenzar a hablar sobre el impuesto sobre la renta. Para comenzar hablando sobre impuestos sobre la renta, tenemos que tener una definición clara de renta. Para el autor de NITA, renta es aquella riqueza nueva, es decir, aquel incremento del patrimonio. También podemos decir que renta es la utilidad proveniente del trabajo o bienes propios de la persona que efectivamente constituyen algo nuevo en el patrimonio de dicha persona. Ok, sabiendo bien esta definición de renta, tenemos que el impuesto sobre la renta puede ser el producto del trabajo bajo la relación de dependencia o lo producido por el ejercicio de una profesión liberal, los enriquecimientos provenientes de la cesión de uso, goce, bienes muebles o inmuebles, incluidos los derivados de regalías y demás participaciones análogas, y los dividendos. Para Ruiz, 1994, establece y sostiene que impuesto sobre la renta, como su nombre lo indica, grava la renta, o sea, la ganancia que produce una inversión, o la rentabilidad del capital. También puede ser el producto del trabajo bajo relación de independencia o lo producido por el ejercicio de una profesión liberal. Se puede decir que el impuesto sobre la renta representa la carga impuesta por un gobierno sobre la renta de las personas físicas y jurídicas. Las características de este impuesto se puede decir que es nacional porque es de competencia del Poder Público Nacional, es general porque no hace distingo entre contribuyentes, es personal porque es determinante la capacidad contributiva del sujeto, es progresivo, a mayor renta, mayor tributación, es no vinculado, no se recibe contraprestación directa alguna por parte del Estado. Es ordinario, el Estado recibe los pagos del impuesto de manera periódica. Es directo, el tributo o la obligación recae directamente en el sujeto del enriquecimiento. Y es sucesivo porque comprende actividades que se realizan de forma constante o repetitiva. También vamos a hablar sobre la territorialidad del impuesto. En líneas generales, Venezuela aplica el principio fiscal de la territorialidad, es decir, que las actividades económicas que se desarrollan en su espacio generan impuestos sin que por ello estas operaciones dan lugar a la doble tributación. La territorialidad del impuesto también se refiere a un ámbito geográfico o espacial donde tiene validez la aplicación de una ley y el lugar donde tiene validez la aplicación de un gravamen. Según el artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, expresa que está relacionado con la renta nacional y se refiere a la producción total de bienes y servicios en términos de la unidad monetaria en un país a los precios corrientes del mercado. La periodicidad del impuesto. Tenemos que la periodicidad del impuesto sobre la renta es un impuesto de periodicidad anual que grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos. Están obligados a declarar renta anual, pues los contribuyentes que durante un año hayan generado rentas o pérdidas de tercera categoría y pertenezcan al régimen general de los impuestos sobre la renta. Contribuyentes que obtuvieron rentas de primera categoría, aquellos que generaron rentas de cuarta y quinta categoría, y aquellos contribuyentes que efectuaron operaciones grabadas y realizaron el pago de más de 15% de sus obligaciones sin hacer uso efectivo de los medios de pago. Las ventajas del impuesto sobre la renta, que es un impuesto productivo, produce alto rendimiento, el aumento de su alícuota puede aumentar sus ingresos sin necesidad de echar mano a nuevos gravámenes. Se adapta a objetivos de justicia social mediante deducciones personales y de fuentes de ingresos. El aumento de su alícuota puede aumentar sus ingresos sin la necesidad de crear nuevos gravámenes. Adaptación de los objetivos de justicia social, deducciones personales, progresividad, discriminación y fuente de ingresos. ¿Qué es un hecho imponible? Pues el hecho imponible es también conocido como presupuesto de hecho. Constituye un hecho concreto, localizado en un tiempo y espacio determinado, el cual sucedido efectivamente da nacimiento a la obligación tributaria. De acuerdo como lo establece el Código Orgánico Tributario en su artículo 36, dice y define el hecho imponible como el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. El artículo 7 de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece que están sometidos al régimen impositivo previsto en la ley las personas naturales, las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada,
las sociedades en nombre colectivo, comandita, comunidades, las titulares de enriquecimiento, las asociaciones, fundaciones, los establecimientos permanentes, centros o bases fijas, situados en el territorio nacional. Dentro de este impuesto existe el sujeto pasivo, que este es el poder público nacional, y el sujeto activo de este tributo es el poder público nacional. Y el sujeto pasivo se dividen en dos: las personas naturales y asimilados y las personas jurídicas y asimiladas. Dentro de las personas naturales están obligados a declarar y pagar todas las personas naturales y herencias yacentes asimiladas a estas que hayan obtenido durante el ejercicio económico un enriquecimiento neto anual superior a 1.000 unidades tributarias o ingresos superiores a 1.500 unidades tributarias. También, de igual manera, están obligados las personas naturales que han obtenido ingresos brutos superiores a 2.625 unidades tributarias. Estas son las personas naturales y asimilados. Las personas jurídicas y asimilados, al igual que las personas naturales, las personas jurídicas, incluyendo las que se dedican a actividades mineras de hidrocarburos, están obligadas a presentar la declaración definitiva de enriquecimientos netos o pérdidas que obtengan durante el ejercicio. Estas son compañías anónimas, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de nombre colectivo, comanditas simples, sociedades de personas irregulares o de hecho comunidades titulares de enriquecimiento por actividades de hidrocarburos conexas, asociaciones, fundaciones, corporaciones, establecimientos permanentes, centros o bases fijas. Dentro de esas tarifas, como ya lo hablé un poco antes, tenemos las que comprendidas en las 1.000 unidades tributarias o entre 1.000 y 1.500, entre 1.500 a 2.000 unidades tributarias, la fracción que se exceda de 2.000 a 2.500, de 2.500 a 3.000, de 3.000 a 4.000, de 4.000 a 6.000 y la fracción que exceda de 6.000 unidades tributarias. Estos en los casos de los enriquecimientos obtenidos por personas naturales no residentes en el país. También vamos a hablar sobre la potestad tributaria. La potestad tributaria tiene una distribución vertical del poder público de la nación, de los estados y de los municipios, en los términos definidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. El poder, la facultad de crear el poder, que es el poder legislativo. La potestad y la competencia. La potestad, facultad de reglar, la tiene el Poder Ejecutivo. La competencia es la facultad de recaudar, administrar y controlar, que es el Poder Ejecutivo. Dentro del poder y la competencia tributaria tenemos el Poder Nacional, que es la Asamblea Nacional, el Poder Estatal, que es el Consejo Legislativo, y el Poder Municipal, que es el Consejo Municipal. La potestad tributaria también, según nuestra Constitución, es la nación, los estados y los municipios son los que están dotados a la potestad tributaria. Dentro de la competencia tributaria, que es la facultad que la ley otorga a los órganos de Estado, es decir, es la facultad que el Estado tiene de ejecutar los mandatos legales y obligar a los contribuyentes a pagar. La competencia tributaria tiene sus fuentes en la ley. Los artículos de la Constitución que le confieren la potestad tributaria son: para la nación, tenemos el artículo 156 de la Constitución de la República en su ordinal 12 al 16, más o menos lo puedo leer. Dice que es la creación, organización, recaudación y administración del control de los impuestos. Dentro de los estados tenemos el artículo 164 de la Constitución de la República, que dice más o menos cómo es de la competencia exclusiva de los estados la administración de sus bienes, la inversión y la administración de sus recursos, incluso los provenientes de transferencia. Dentro de los municipios tenemos los artículos 178, 179 y 180 y 183. Podemos leer más o menos el municipal. La potestad tributaria que corresponde a los municipios es distinta y autónoma de las potestades reguladoras de esta Constitución, o las leyes atribuyen al Poder Nacional o Estatal sobre determinadas materias, actividades. También tenemos los modos de extinción de la obligación tributaria. El pago. El pago es el cumplimiento de la prestación que hace al objeto de la obligación, lo que presume la existencia de un crédito por suma líquida exigible a favor del titular del poder tributario o de los organismos paraestatales con derecho a reclamarlo en virtud de la autorización legal. ¿Quién realiza el pago? Pues el artículo 40 del Código Orgánico Tributario dice: conforme se vio al examinar los sujetos pasivos de la obligación tributaria, estos son quienes deben realizar el pago. Los sujetos pasivos. ¿Cómo se paga el tributo? Artículo 41 del Código Orgánico Tributario dice: el pago debe efectuarse en el lugar y la forma que indique la ley o en su defecto la reglamentación.
La autorización de pagos a cuentas, tenemos el artículo 43 del Código Orgánico Tributario. Los pagos a cuentas deben ser expresadamente dispuestos o autorizados por la ley. El orden de imputación del pago, artículo 44 del Código Orgánico Tributario. La administración tributaria y los sujetos pasivos a terceros, al pagar las obligaciones tributarias, deberán imputar el pago en todos los casos al concepto, el orden de sanciones, intereses moratorios y tributo de periodos correspondientes. Tenemos la prórroga y demás facilidades de pago en los artículos 45 al 48 del Código Orgánico Tributario. Los efectos de pago. El efecto de pago es la extinción de la obligación y por consiguiente la liberación del deudor, que tiene derecho a exigir al acreedor Estado el reconocimiento de esta situación y el otorgamiento del recibo correspondiente. Hablamos también de determinación de la obligación tributaria. La determinación es el procedimiento mediante el cual el deudor tributario verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria y señala la base imponible y la cuantía del tributo, destinándose a establecer la configuración del presupuesto de hecho, la medida del imponible y el alcance de la obligación. La determinación de la obligación tributaria tiene por finalidad establecer la deuda líquida exigible consecuencia de la realización del hecho imponible, esto es, de una realidad preexistente, de algo que ya ocurrió. Por esta razón, la determinación tiene efecto relativo y no constitutivo, pero no reviste el carácter de una simple formalidad procesal, sino que es una condición de orden sustancial o esencial de la obligación misma. En este sentido, se conocen dos clases de determinación de la obligación tributaria: la autodeterminación, que es el acto mediante el cual el propio sujeto pasivo contribuyente, por medio del documento denominado planilla de liquidación, determina y cuantifica la obligación tributaria. Es el más utilizado en las legislaciones modernas, ya que ahorra tiempo y dinero. La determinación de oficio, que es el acto administrativo mediante el cual el sujeto activo, el Estado, procede a determinar y cuantificar la obligación tributaria, artículo 130 del Código Orgánico Tributario, cuando se tiene conocimiento de los siguientes casos: cuando el contribuyente haya declarado, cuando existen deudas sobre la declaración, cuando no presente el contribuyente los libros contables, cuando la declaración no esté debidamente respaldada por los documentos de contabilidad que permitan conocer los antecedentes y el monto de las operaciones para calcular el tributo, y cuando los libros, registros y demás documentos no reflejen el patrimonio real del contribuyente. Tenemos la obligación tributaria sobre base cierta, cuando se cuenta con el apoyo de los elementos que permitan conocer en forma directa los hechos generales del tributo. Y tenemos la obligación tributaria sobre la base presuntiva, cuando se determina a través de hechos o circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación permitan determinar su existencia y cuantía. También tenemos que algunos estudiosos del derecho tributario agregan una tercera forma de determinación, que es la misma, que es la que efectúa la administración con la colaboración del sujeto pasivo. En estos casos, el sujeto pasivo aporta la información necesaria que solicita la administración tributaria. Puede obligarlo, pero quien fija el monto a pagar es el órgano fiscal y no el contribuyente. Dentro del procedimiento de fiscalización y determinación de la obligación tributaria, tenemos los artículos del Código Orgánico Tributario desde el artículo 177 al 193. Espero que les haya servido toda la información. Muchísimas gracias.